Vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios. Padre querido, no queremos abrir tu santa palabra sin tener la seguridad que tu Espíritu soberano, Dios eterno, junto con el Padre y con el Hijo, tu Espíritu Santo, el gran Maestro, el profesor por excelencia, va a venir esta noche para abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y convencernos. Solo el Espíritu puede convencer. Que tu Espíritu está en este momento, trabaje en el corazón de cada persona. Mira esta multitud aquí reunida en Lima. Mira las miles de personas en otros lugares de América del Sur y del mundo, dispuestas todas las personas a recibir tu palabra en su corazón. Tus palabras son palabras de vida eterna. Quien recibe tus palabras está recibiendo la vida. Oh Señor, en este momento, antes de leer el texto bíblico, te suplico que escuches la oración silenciosa de cada corazón, porque en noches como esta siempre hay gente triste, hay gente herida, hay gente desesperada, hay gente vacía, hay gente que siente el peso de la culpa. Tú que eres Padre de amor, tú que eres salvación, extiende tu brazo, coloca paz en los corazones y que esta noche todos vuelvan para la casa felices con la seguridad de que se han encontrado contigo. Háblanos al corazón ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos queridos, en este mundo todo lo que empieza termina. Y ahora estamos llegando al fin de esta campaña desde Lima. Mucha gente en diferentes lugares está luchando. Yo creo que esta semana ha sido una semana de lucha terrible. ¿Sabes por qué? El terreno más doloroso en la vida es el terreno de la indecisión. Tal vez estoy predicando más de una persona que perdió el gran amor de su vida simplemente por la indecisión. O vas o no vas, o das un paso para adelante o te quedas. Tienes que decidir. Y esta semana muchos de ustedes han estado luchando en su corazón con la decisión: sigo a Jesús, me entrego a Él, me bautizo, me preparo para su segunda venida, o me quedo sufriendo. Sabes que para impedir la decisión, muchas veces los preconceptos, los miedos, los temores se apoderan del corazón y parece tan difícil decidir, pero personalmente he estado orando por ti para que tomes tu decisión, porque decidir es vivir, decidir es aceptar al Señor Jesucristo, y aceptar a Jesús es aceptar la vida y la salvación. Que Dios les bendiga a ustedes, queridos, esta noche aquí al recibir la palabra de Dios en su corazón. Vamos al texto bíblico. La semana nos quedó corta. Judas, una epístola de 25 versículos. Ya les dije que mientras preparaba los mensajes podríamos haber sacado 20 sermones de la epístola de Judas, y esta semana solo predicamos 8. Nos faltó tiempo. Asimismo, cada sermón yo tenía que correr porque ese maravilloso reloj no me deja en paz. No puedo desarrollar los pensamientos, pero la tecnología es así. Vamos al texto bíblico. Judas, versículo 14. Dice así, tal vez el 14 y el 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vamos a entender, de estos también profetizó Enoc. ¿De quién? ¿De quién profetizó? De esos elementos que no entendieron la gracia, que anoche vimos, querían pastorearse a sí mismos, dirigirse a sí mismos, seguir sus propios caminos, y solo se traían angustia a la vida, solo se traían problemas. Porque, querido, tú te entregas a las manos de Jesús y dejas que Jesús te guíe, y el buen pastor te va a llevar a pastos verdes, o tú tomas el control de tu vida y tú solo. Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Vas a caminar en dirección de la muerte. Bueno, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí seguramente más de una persona ya empieza a preguntarse, pero Dios no es amor. ¿Y cómo dice aquí que Jesús viene a la tierra para juzgar a los impíos por sus obras malas, por lo que han pensado, por lo que han dicho, por lo que han hecho? Entonces Dios castiga. Mira, querido, la Biblia fue inspirada por Dios, pero fue escrita con palabras humanas. Los escritores bíblicos, ellos recibían el mensaje de Dios, pero cada uno expresaba lo que había recibido en sus palabras humanas, con su cultura. Por eso la Biblia es un mosaico maravilloso. Tenemos un médico como Lucas que escribe así con la mente programada, ordenada, un hombre bien ordenado en sus informaciones. Tenemos un filósofo teólogo como Pablo, tenemos un poeta como David, tenemos un campesino como Amós, gente de diferentes culturas, y cada uno usaba su cultura. Ahora nosotros los seres humanos tenemos una manera de pensar, que el malo merece castigo. Esa es nuestra manera de pensar. Pero lo que los escritores le llaman castigo de Dios, juicio divino, es nada menos y nada más que la consecuencia de la decisión que tú escoges. Porque te voy a hacer un ejemplo. Yo estoy con un micrófono aquí. Vamos a decir que que el micrófono sea de cristal finísimo y cuesta $1.000.000. Y yo tengo que protegerlo. Si yo no quiero que se destruya, que se haga pedazos este micrófono, tengo que agarrarlo bien. Pero si yo lo suelto, existe una ley llamada la ley de la gravedad. El micrófono va a caer y se va a hacer pedazos. Y si el micrófono se hace pedazos, no es que Dios me está castigando, es que yo estoy cosechando la consecuencia de haber quebrado una ley de la naturaleza. Pero el ser humano a eso le llama el castigo divino. Quiere decir, la consecuencia natural de las decisiones equivocadas. El pulmón no se nos ha dado para respirar humo, se nos ha dado para respirar aire puro, oxígeno. Pero Dios nos ha dado a nosotros una cosa que no le ha dado a los animales, nos ha dado libertad. A veces la libertad, que debería ser el don más precioso en nuestras manos, es nuestra tragedia. Porque en lugar de usar bien la libertad, la usamos mal y nos perjudicamos. Y yo, con todo respeto, voy a hacer una ilustración medio tonta. Mira, dale un cigarro a un caballo, no fuma. Oblígalo a fumar, no fuma. Dale palazos, no fuma. Mátalo, no fuma. ¿Por qué? Porque es caballo. Y no tiene libertad, tiene instinto. Y su instinto le dice que no es para fumar humo, no es para respirar humo. Ahora, dale un cigarro a un ser humano, porque el ser humano sí tiene libertad. Ahí se atora, se asfixia, pero insiste hasta que se queda enviciado. Ahí un día comienza a toser, va al hospital, le diagnostican cáncer al pulmón. ¿Y qué es lo que el ser humano le llama a ese cáncer al pulmón? El castigo de Dios. Ahora, querido, ¿Dios te está castigando? Pero el escritor bíblico, los seres humanos, a eso le llamamos castigo de Dios, a la consecuencia natural de las decisiones equivocadas que tomamos. Por eso es que la Biblia es un libro de permanente invitación. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión. Pero mi tema hoy es la venida de Cristo. Judas habla aquí que Jesús vuelve, y vuelve con millones y millones de ángeles a esta tierra. El otro día yo estaba en el avión conversando con una persona y me dice, pastor, pero ¿usted logra imaginar así Jesús volviendo con ángeles en este tiempo? ¿Usted logra imaginar algo así? ¿No le parece cuento eso? ¿No le parece una novela, fantasía, fruto de la imaginación humana? Jesús volviendo con ángeles, muertos resucitando, seres humanos vivos. Bueno, querido, el ser humano, ya te dije, es libre, y libre para pensar lo que quiera. La única fuente de información que yo tengo es la palabra de Dios. Te voy a leer lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a hacer un trato, mira.
Y voy a prestarme una ilustración que no es mía, es de otro predicador, pero me la voy a prestar para hacerte raciocinar de la siguiente manera. Vamos a decir que tú piensas que el cielo no existe. No hay venida de Cristo, no hay cielo, no hay mansiones eternas. Este mundo no va a acabar con la venida de Cristo. El sufrimiento y el dolor va a durar para siempre en esta tierra. Eso es lo que tú piensas. Vamos a hacer de cuenta. Y que tú tienes 50% de posibilidades de estar correcto. Ahora, dame a mí también la libertad de pensar que el cielo sí existe. Mansiones celestiales sí existen. Vuelta de Cristo sí existe para ponerle un punto final a la historia del pecado y que este mundo va a acabar. Entonces, tú tienes 50% de posibilidades de estar cierto y yo 50% de posibilidades. Entonces vivimos. Y cuando llega el fin de las cosas, porque todo lo que empieza termina, un día vamos a llegar al fin. Y cuando llegamos al fin, descubrimos que tú tenías razón. Tú tenías razón. No hay cielo, no hay venida de Cristo, no hay mansiones celestiales. Tú tenías razón. Ahora, si tú tenías razón, ¿qué perdí yo? Si no hay cielo, si no hay mansiones celestiales, ¿qué perdí yo? No perdí nada, porque no hay nada. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Cuando llegamos al fin de todo, sí hay cielo, sí hay mansiones eternas, sí hay Jesús volviendo, sí hay seres humanos yendo con Él. Yo gané todo y tú perdiste todo. Entonces, hasta por cálculo de probabilidades, es mejor creer que Jesús va a volver. Hasta por cálculo de probabilidades. Solo que la Biblia no es un libro de probabilidades. La Biblia es un libro de certeza, de seguridad, de absolutos. Porque Dios es un Dios absoluto y su palabra es una palabra absoluta. Y Jesucristo, y aquí Judas dice que Jesús va a volver y va a volver con millares y millones de ángeles. ¿Y para qué? Para llevar a los seres humanos que aceptaron la invitación de Jesús a vivir con Él en el reino de los cielos por toda la eternidad. Querido, quiero decirles algunas cosas con relación a la venida de Cristo. En primer lugar, mírame. El hecho de la salvación fue completo en la cruz del Calvario como hecho. Pero mi pregunta es la siguiente. Jesús nos salvó al morir en la cruz del Calvario, pero ¿de qué nos serviría el hecho de que Jesús nos salvó al morir en la cruz del Calvario? Si ya salvados por la gracia maravillosa de Cristo, tendríamos que vivir eternamente en esta tierra de miseria, todavía perdiendo a nuestros seres queridos, a nuestros niños, todavía en un mundo de violencia, de traición, de explotación, en un mundo de injusticia, de hambre, de miseria, de enfermedad, de muerte. ¿Cuál sería el mérito? ¿Para qué Jesucristo nos salvó? ¿Para continuar viviendo en este mundo de dolor? No tendría sentido la salvación. Pero la venida de Cristo le da sentido a la salvación, porque la venida de Cristo es el punto final a la historia del pecado en esta tierra. El punto final a la historia del pecado en esta tierra. Ahora hay mucha gente que piensa que Jesús no va a volver o va a volver de una manera secreta, o de repente los hijos buenos de Dios van a ser arrebatados secretamente. Unos no se van a dar cuenta y de repente el papá ya va a ser llevado o la mamá va a ser llevada por allá. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Por lo menos Judas en este versículo que estoy leyendo dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hay una palabra que últimamente se está usando mucho y es la palabra arrebatamiento. ¿Existe arrebatamiento desde el punto de vista bíblico? Sí, existe. Les voy a leer lo que el texto dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vimos eso la otra noche. Y una vez que los muertos en Cristo hayan resucitado, dice el versículo 17, luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay arrebatamiento, pero no existe arrebatamiento secreto. Es un arrebatamiento público. El Señor Jesucristo toca la trompeta, aparece con millones y millones de ángeles en las nubes de los cielos. Los muertos que han muerto en Cristo resucitan, y enseguida todos los que están vivos son transformados y son arrebatados junto con los resucitados para encontrar al Señor en los aires y vivir eternamente con Él en las mansiones celestiales. Oh querido, esto es palabra de Dios. Esto no es promesa de hombres. Dios no tiene, en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Si yo te prometo algo, tú tienes todo el derecho de dudar. Pero Dios es Dios, su palabra es eterna. Sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí está una de las promesas más bellas de la Sagrada Escritura. Ese dolor que te perturba hoy no es eterno. Tu hogar está destruido, tu vida financiera acabada, has perdido a tu hijo, ha quedado un vacío en tu corazón, has perdido a tu mejor amigo, no puedes olvidar. En este mundo te sientes injusticiado, sientes que las puertas se te cierran, sientes que no hay oportunidades. A veces te preguntas por qué vives, para qué viniste a este mundo. A veces piensas que tu destino es sufrir. No, querido, aquí está la promesa bíblica. Yo levanto esta noche la palabra de Dios para decirte que no es palabra humana. El Señor Jesucristo te promete: hijo, estoy volviendo, y cuando yo vuelva a la tierra, voy para colocar un punto final a la historia del pecado. Y ese día no más dolor, no más tristeza, no más miseria. La historia triste del pecado habrá llegado al fin. Pero ahora yo quiero leer para ustedes algo que me impresiona. ¿Cómo será la venida de Jesús? Miren ustedes cómo describe la venida de Jesús el libro de Apocalipsis. Voy a leer y traten de prestar atención. Dice así, Juan escribiendo, dice así: miré cuando se abrió el sexto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, a partir del versículo 12. Miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. La semana pasada yo casi no salí de Estados Unidos en mi vuelo para aquí, porque Nueva York, Nueva Jersey y Washington fueron casi arrasados por la naturaleza. Y logré tomar el avión para el Brasil, y mi hijo me llevó al aeropuerto y me abrazó y me dice: mira papá, lo que viene, yo no sé. Y yo me quedo aquí. Le dije: hijo, te quedas con Jesús ahí, pero Él te va a cuidar. Pero miren, un huracancito que dejó de ser huracancito y se transformó en tempestad tropical, ya no es ni siquiera huracán. Asustó a tanta gente, hizo tanto mal, se perdieron tantos millones de dólares, se perdieron vidas, se llevaron casas. Ustedes vieron las escenas en los noticieros. Ahora miren lo que va a suceder en el planeta Tierra cuando el Señor Jesucristo vuelva. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre roja, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera cuando deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día está llegando y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh querido, este es un cuadro de terror, pero es un cuadro de terror para el que no vivió una vida de comunión con Cristo en esta tierra. Te digo una cosa, este planeta nuestro va a ser sacudido en sus cimientos. Este planeta nuestro va a ser completamente destruido. No estoy hablando de ahora. En el momento de la venida de Cristo va a haber un cataclismo universal. Es lo que la palabra de Dios dice. Y gente que en esta tierra no ha aceptado a Jesucristo, gente que no le ha entregado la vida a Jesucristo, gente que se ha mantenido indecisa, gente que ha jugado con la paciencia divina, gente que no ha aprovechado el amor de Dios. En ese día, capitanes, hombres de guerra, ricos, grandes, poderosos, se esconderán en las cuevas de la tierra, porque no podrán soportar la presencia de aquel que viene en el reino, en las nubes de los cielos. Pero por otro lado, el pueblo de Dios tendrá esperanza y levantará las manos y dirá: este es nuestro Señor, lo hemos esperado y Él nos salvará. Oh querido, Jesús vuelve. Quieras tú o no quieras, Jesús vuelve. Creas tú o no creas, Jesús vuelve. Aceptes tú o no aceptes, Jesús vuelve. Estés preparado tú o no lo estés, Jesús vuelve. Y en el capítulo 24 de San Mateo, el propio Señor Jesucristo dice: el día de mi venida será como en los días de Noé. ¿Y a qué se refiere? Mira, cuando Noé se levantó y le dijo a los seres humanos: va a haber un diluvio y el mundo va a ser destruido. ¿Sabes que hasta ese día no había caído nunca, jamás, una gota de agua del cielo? La primera lluvia que sucedió en el mundo fue por ocasión del diluvio. Antes de eso, la tierra, dice la palabra de Dios, se irrigaba con un vapor que salía de la tierra. Jamás había llovido. Entonces, cuando Noé se levantó y dijo: va a caer agua del cielo, le dijeron: Noé, ¿qué? Va a caer agua del cielo, va a llover, el mundo todo va a ser tragado por las aguas. Noé, repite, ¿qué estás diciendo? Va a caer agua del cielo. Y todo el mundo comenzó a reírse. Estás loco, Noé, ¿cómo va a caer agua del cielo? Ahora, ¿qué dirías tú si yo te digo así? Preparen las bolsas, preparen los sacos, porque cuando ustedes salgan de aquí van a caer billetes de $100 del cielo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estás loco? Y realmente estoy loco. Si nunca cayó un billete de $100 del cielo, ¿cómo es que va a caer billetes de $100 del cielo? Pues la misma cosa sucedía con Noé. Cuando él dijo: va a llover, le dijeron: estás loco, Noé. Pero siempre hay gente que cree. Y hubo mucha gente que creyó. Y mucha gente que ayudó a Noé a construir el arca. Dieron dinero, dieron madera, ayudaron con sus propias manos. Pero pasaron 10 años y nada. 20 años, nada. 50 años, nada. 60 años, nada. 100 años, nada. Y la gente se va cansando, porque comienza a pensar: no, esto no pasa de pura ilusión, pura fantasía. Y comenzaron a desanimarse y volver uno para atrás y otro para atrás. 115 años, nada. 120 años, nada. Y a los 120 años solo quedaban Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, y nadie más. Y de repente, un día, cuando nadie pensaba nada, toda la gente iba a la escuela como siempre, al trabajo como siempre, los malhechores hacían sus actos deshonestos como siempre, los infames continuaban en su infamia como siempre, los mentirosos mentían como siempre, los virtuosos continuaban con su vida virtuosa. Cada uno seguía la rutina de su vida, y de repente apareció ahí en el cielo una pequeña nube. Y esa nube comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y todo el mundo comenzó a mirar preocupado: ¿pero qué está pasando? Y esa nube iba creciendo cada vez más. Y de repente se puso negra. Y de repente cayó una gota de agua. Y en ese momento se acordaron de lo que el loco Noé había dicho. Y corrieron para el arca. Pero las manos de Dios habían cerrado las puertas del arca. Y la gente trató de entrar y no pudo. Y ese día
vino el diluvio y la humanidad murió. Y está el registro bíblico. Y la ciencia hoy prueba que el diluvio existió. Nadie puede discutir la evidencia del diluvio. La propia ciencia muestra que el diluvio existió. Andas un viaje de aquí para Huancayo y ve todos esos acúmulos de depósitos de tierra como prueba evidente de que hubo un cataclismo universal y que la tierra después se fue sedimentando. El diluvio existió, la humanidad murió. Y entonces ahora viene Jesucristo y dice: cuando el Hijo del Hombre venga será como en los días de Noé. La gente no quererá, la gente pensará que todo esto es tontería, la gente se reirá, la gente estará viviendo como siempre, pero de repente, cuando nadie imagine nada, aparecerá una nube en el cielo, y esa será la nube del Señor Jesucristo, millones y millones de ángeles viniendo para rescatar al ser humano. Oh querido, te digo una cosa, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Tú que me estás escuchando ahí a través del satélite, durante todos estos días has estado luchando con la voz de Dios. Muchos han tomado su decisión, muchos se han bautizado, muchos se van a bautizar mañana, pero hay muchas personas que todavía están luchando en su corazón para tomar su decisión. No dejes para mañana tu decisión. El otro día alguien me dijo: pero pastor, todavía no hay evidencias de que Jesús va a volver. No, ¿cómo no? Las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo. Los conflictos y las guerras de nuestros días, la miseria del hombre, la explotación del hombre por el propio hombre, la violencia, el desamor que existe en el mundo, los terremotos, los cataclismos, el clima de cabeza para abajo, la inmoralidad, la descreencia en Dios. Todo eso son señales de que el Señor Jesús va a volver. Y aunque tú y yo no tengamos la oportunidad de ver a Jesucristo personalmente, no estemos vivos para el día de la venida de Cristo, ¿quién me garantiza a mí si dentro de 10 minutos estoy muerto? Por lo tanto, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En este momento donde estás tú, deja que el Espíritu de Dios te ayude a tomar tu decisión. No postergues tu decisión. El otro día alguien me preguntaba: pero pastor, ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué? Yo creo en Jesucristo, ¿para qué es necesario bautizarme? Y te voy a leer un texto que te va a hacer pensar, y estoy llegando al fin de mi mensaje en este momento. El capítulo 6 de Romanos, versículos 3 y 4 dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Voy a explicarles lo que dice el texto. Dice así: ¿o no sabéis que los que somos bautizados en su muerte? Vamos a entender, Jesús murió. ¿Por qué murió? Para librarnos de la muerte. Porque quien tenía que morir éramos nosotros. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. La Biblia dice: desde la cabeza hasta los pies todos llaga podrida. La Biblia dice que todos estamos condenados a muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos morir, porque ese es el camino que escogimos. Ahora viene Jesucristo y dice: hijo, yo voy a morir por ti, yo voy a morir en tu lugar. Y sube a la cruz del Calvario y muere en nuestro lugar. Pero para que esa muerte me sirva a mí, viene Pablo ahora y dice así: ¿o no sabes que cuando tú eres bautizado, estás siendo bautizado en su muerte? Quiere decir que la muerte de Cristo solo tiene valor para mí cuando yo entro al tanque del bautismo. En realidad, yo como ser humano tengo dos caminos. Yo pequé. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos pecamos. Esta noche Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Y yo diría: de los cuales yo soy el segundo. Todos pecamos. Entonces, si no quiero morir por causa de mi pecado, yo tengo dos caminos. El primer camino es yo ir a la cruz y morir, pero yo no quiero ese camino. Entonces solo tengo un camino: voy al tanque del bautismo para bautizarme. Porque Pablo dice
que cuando soy bautizado en su muerte. O voy a la cruz para morir yo, o voy al tanque para que la muerte de Jesús me salve. Pero decir, yo creo en Jesús, yo creo en su muerte vicaria por mí, pero no quiero ir al bautismo, es rechazar la muerte de Cristo en mi favor. Es por eso que el bautismo no es una opción, es una necesidad. O entras al tanque del bautismo para que la muerte de Jesús te sirva, o tú subes a la cruz del Calvario para pagar el precio de tus pecados. Yo prefiero entrar al tanque del bautismo. Por eso a los 13 años de edad fui sumergido en las aguas del bautismo para nacer para una nueva experiencia. Oh querido, Dios te ama mucho. Oh, si tú supieses cómo Dios te ama. Y esta noche quiero traerte la experiencia de dos personas que han sido traídas por el dolor, han sido traídas a Jesucristo por el dolor. Porque a veces nosotros somos tan tercos, escuchamos la voz de Dios y huimos, postergamos, decimos no, más tarde, el otro día, el otro mes. Wilfredo y Elizabeth fueron golpeados por la vida. Elizabeth, la esposa, estaba casi condenada a muerte por una grave enfermedad. Y cuando el piso tiembla debajo de ti, ¿a dónde vas? Ellos se acordaron de Dios y clamaron a Dios y suplicaron a Dios. Y qué bueno es Dios, que no dice, te acordaste ahora que todo te falló, ahora que estás perdido, ahora que estás acabado, ahora que ya no sabes qué hacer, te acordaste de mí. No, Dios nunca hace eso, te recibe con amor. Y es por eso que Wilfredo y Elizabeth esta noche entran al tanque del bautismo, porque no quieren subir a la cruz para morir. Ellos quieren confiar en la muerte de Cristo, y para que la muerte de Cristo tenga valor para ellos, ellos han decidido entrar al tanque del bautismo para ser bautizados en la muerte de Cristo y para resucitar a una vida nueva. Queridos Wilfredo y Elizabeth, ustedes son una linda pareja. Como toda pareja han tenido luchas, han tenido problemas, han tenido dificultades, han llorado, han reído, pero el dolor los alcanzó en un momento de su vida. Y gracias a ese dolor ustedes entendieron que necesitaban de Jesucristo y lo aceptaron como su Salvador. Y esta noche entran los dos juntos como esposos, y para el perdón de sus pecados pasados y para una vida victoriosa en Cristo a partir de hoy, el pastor Abimael, como ministro del Evangelio por mandato divino, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren los ojos. Miren el brillo de esos ojos. Oh querido, a lo largo de mi vida he visto personas así. Sabes, llegar con la vida destruida, acabada. Personas que habían intentado suicidio, personas que pensaban que ya no valía la pena vivir, personas destruidas por la vida. Pero cuando salen del agua del bautismo salen con un brillo en los ojos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene Dios capaz de hacer una nueva criatura de un hombre destruido? No me digas quién eres tú, no me digas cómo estás viviendo, no me digas qué hay en tu vida, no me digas lo que no puedes. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Estás amarrado por algún vicio, Dios puede romper las corrientes que te amarran. Estás esclavizado de un sentimiento que no puedes sacar de tu corazón, Dios puede libertarte de ese sentimiento. Hay un vicio que está destruyendo tu vida, ríndete al Señor Jesucristo.
Hay noches que no puedes dormir, no tienes paz en tu corazón. Dile a Jesús que lo necesitas. Entrégate a Jesús. No corras, no huyas. Hasta aquí has vivido solo. Dime, ¿qué has logrado? ¿Cómo puedo explicarte que necesitas de Jesús? ¿Cómo puedo decirte que Él te ama, que Él cree en ti, que Él te espera, que Él te ha llamado desde que estabas en el vientre de tu madre? ¿Cómo puedo decirte que nunca serás feliz si no le entregas la vida a Jesús? En este momento, allí donde estás, querido, levántate. Hay un pastor, un anciano ahí adelante en tu iglesia esperándote con los brazos abiertos. Ve, ríndele la vida a Jesús, entrégate al Señor Jesús. Dile que quieres prepararte para el santo bautismo, que quieres unirte a la familia de Dios, que quieres prepararte para la venida de Cristo. Y cuando Jesús venga, no tengas miedo. Levanta las manos al cielo para recibir a tu Rey. Este es el momento de tu decisión. Levántate y ve. Vamos a pedirles que cante. Vamos a pedirle al coral que cante, mientras el Espíritu de Dios te acompaña a ti también. Levántate de donde estás, ven aquí. Entrégale la vida a Jesús. Ríndete al Señor Jesús. Gloria a Dios por esas personas lindas. Comiencen a venir. Déjense traer por el Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ven a Jesucristo.
Queridos, quiero que sepan que Jesús vuelve. La gente puede pensar lo que quiera, pero Jesús vuelve. Es una de las promesas más absolutas de la palabra de Dios. Jesús vuelve. Y en la mañana gloriosa de la resurrección, tú vas a abrazar a los seres que la muerte te arrancó en esta tierra. Y jamás el dolor va a tocar tu vida otra vez. Ve esta noche a la casa llevando la esperanza de la venida de Cristo en tu corazón. Y si tú me estás mirando todavía, sigue tomando de tus